Aquí está mi documento. Sí, profe, nos quedamos ahí justamente en la página 9 de la guía, y nos había comentado, lo último que comentamos fue que los ceros nunca son polos de lazo cerrado. Ok, así es, si los polos jamás entran al lugar geométrico. Ajá. Habíamos visto alguna otra conclusión. Ya me acordé, les dejé de tarea, ¿no? Que revisaran y lo pudiéramos formalizar, ¿no? Hasta acá. Hasta ahí. Este tiene un truco que ya desarrollamos, que son los polos de multiplicidad 2 o superior, alrededor de, o rodeados por lugar geométrico complementario, ¿no? Se reportan como un solo punto, ya vimos por qué, ya hicimos la ampliación y vimos el espacio vacío, ¿no? Que hay entre estos dos puntos, porque después de todo están en la misma coordenada. Con estos dedos sucede algo similar, nada más que este espacio jamás se alcanza, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea era que ustedes pudieran deducir sin problemas ya este resultado. En ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿alguien tuvo problema con esto? ¿O ya podemos pasar a discutir el resultado? Es decir, dudas de este ejercicio. Pues en lo personal no hay duda. Ok, es más o menos, o sea, es extender, ¿no? Lo que ya habíamos visto a este nuevo caso, ¿no? Muy bien, nada más resta, bueno, hacer una radiografía, así como lo hicimos entre estos polos, una radiografía que hay entre estos ceros, ¿no? Bien, voy a tomar aquí, es el mismo caso para ambos, son dos modos de control, en este caso polos, aquí ceros, que están rodeados por el dominio complementario, ¿no? Entonces, bueno, discutiendo este resultado, podemos, bueno, nosotros obtener lo siguiente, ¿no? Veamos. Tenemos aquí el eje real, para el cual yo tengo aquí necesidad de trazar más, ¿no? Bien, aquí tengo dos polos. Estoy con mi microscopio maravilloso, ¿no? Que es capaz de ver espacios nulos, lo que suena ya extraño, ¿no? O sea, espacios que no existen, pero de todas maneras los puede ver, ¿no? Pues bueno, como sea, nos imaginamos, con el favor de su imaginación, bueno, pues tenemos estas dos configuraciones, ¿no? Recordando, en ambos casos, tenemos que nuestro subsistema de dos polos y el subsistema de dos ceros están rodeados, aquí podemos verlo, están rodeados, este subsistema de dos polos está rodeado por el dominio complementario, este subsistema de dos ceros está rodeado también por el dominio complementario, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en medio? Aquí tengo una coordenada, ¿no? La verdad no me acuerdo cuál es, déjenme recordar aquí. Ah, caray, es que perdón. Es en 0 y menos 2, muy bien. Tenemos nuestra escala. Vamos a colocarla. Lo ponemos en una sola etiqueta. Aquí tengo menos 2.
¿sí? Tengo de nuevo menos 2, es el mismo punto, ¿no? Y aquí tengo 0, este polo está en el origen, ¿no? O estos dos polos están en el origen. A veces hablamos en singular de un polo y lo mencionamos, es un polo de multiplicidad 2. Hay algunos autores que incluso hablan de un polo doble, lo que sí ya suena, se me hace un poquito más, como que más abusivo del lenguaje, ¿no? Pero bueno, eventualmente es una realidad, como algunos autores lo mencionan, ¿no? Digamos que es un polo doble en 0, así lo dicen algunos autores. Yo prefiero hablar, si hablamos en singular, de un polo de multiplicidad R, ¿no? De multiplicidad 2. Porque al fin y al cabo, las particularidades de este polo las va a tener este otro. Entonces, es decir, es un polo cuyas particularidades se repiten, ¿no? Se replican como imágenes. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es que lo manejamos. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa en este caso? Habíamos dicho nosotros que teníamos aquí un dominio directo y por lo tanto nuestras fronteras aquí van a ser cerradas. ¿Sí? Ok, ahora, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, si yo presumo que igualmente puedo hacer una radiografía de este espacio vacío, porque empieza en 2 y termina en 2, o sea que hay un espacio nulo. Este espacio nulo deberá pertenecer al dominio directo, porque bueno, si a la derecha de este segmento hay un número par de modos de control o ninguno para pertenecer al directo, digo al complementario, a la derecha de este debe suceder exactamente lo mismo, debe haber un número par o ninguno. En este caso es un número par, son 4. 1, 2, 3, 4 modos de control. A la derecha de este debe haber un número impar, 1, 2, 3, y pertenece al dominio directo. Es decir, cuando nos saltamos de uno en uno, vean que el dominio va alternado. Complementario, me salto uno, directo. Me salto uno, complementario. Me salto uno, directo. Me salto uno, complementario. Pero cuando tengo que saltarme de 2 en 2, el dominio se repite. Si me salto 2, 1, 2, el dominio se repite. Si me salto 2, el dominio se repite. Si me salto un número par, el dominio se repite. Vean, tengo dominio complementario, me salto 4. 1, 2, 3, 4 y se repite. Sí, eso es, si quieren anótelo ahí como truco. Cuando el dominio o cuando la evaluación de los segmentos salta un número impar, si quieren ponerle de 1 en 1, el dominio asignado, el dominio evaluado cambia. Cuando se saltan de un segmento a otro, implica el salto de números pares de modos de control, los dominios se repiten. De aquí a acá me salto 2, se repite. De aquí a acá me salto 4 y se repite. Es más, vean entre este y este dominio directo, se salta 2, este polo primero y este 0, y se repite. Sí, entonces, si ustedes se saltan dentro de la evaluación de segmentos, saltan un número par de modos de control, el dominio se repite. Si ustedes se saltan un número impar de modos de control, el dominio cambia. Sí, eso es así como truco, ¿no? Estamos viendo que todo depende del acomodo del lugar geométrico en el eje real. Y lo de las fronteras, pues es algo que estamos analizando por separado. Muy bien. Veamos, ¿qué pasa con este segmento? Este segmento tiene dos fronteras.
por menos 2 a la izquierda, por menos 2 a la derecha. Sin embargo, el experimento de Evans empieza, en el caso directo, empieza en K igual a 0. Es decir, empiezan los polos de circuito abierto. Aquí no hay polos de circuito abierto. Hay ceros de circuito abierto y estos solamente se alcanzan con una K infinita. Es decir, tampoco los voy a alcanzar. No los voy a alcanzar ni en el directo ni en el complementario. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está este viaje que hace este polo hacia este cero. ¿Sí? Llegando hacia acá o hacia acá. No lo puede completar. No llega al cero. Porque requiere de una ganancia infinita. Así, no puede incluir este segmento, no puede incluir, o este intervalo, a estas orillas por menos 2. Entonces, en el caso complementario, la frontera es abierta. Y bueno, finalmente, ¿qué tengo aquí? Tengo un intervalo que empieza en menos 2 y termina en menos 2, es decir, empieza y termina en el mismo punto. Y además, no lo incluye. No es como en este, que empieza y termina en el mismo punto, pero sí incluye por ambos lados a ese punto. Por lo tanto, esto sí lo tengo que reportar. Esto al final yo lo reporto como, habíamos dicho, 0,0. ¿Sí? Este intervalo lo reporto así. Sin embargo, este intervalo, ingenieros, ¿cómo lo tengo que reportar? Lo reporto como abierto por menos 2, abierto por menos 2. Empieza en menos 2, termina en menos 2, empieza y termina en el mismo punto, pero no lo incluye. Total que mi conjunto, pues mi conjunto no tiene elementos, ¿no? Este conjunto, permítanme, voy a buscar en mi mapa de caracteres, vamos a buscar el conjunto vacío, ¿no? Que finalmente es aquel con el que estamos trabajando, ¿no? Aquí está. Es el conjunto vacío. Así pues, lo que está entre dos ceros coincidentes, que es un conjunto vacío. Por eso es que este elemento no lo tengo que reportar. Este sí, porque esto es diferente del conjunto vacío. Sí, esto no es igual. ¿Cómo se pondrá el no igual? A ver si me encuentro acá con los matemáticos. Símbolos matemáticos son no igual. ¿Dónde estará? Aquí está. Voy a tener que... Sí. Este intervalo de 0 a 0 cerrado por ambos lados es diferente, es claramente diferente del conjunto vacío. Este tiene dos elementos, dos veces el mismo punto, el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha. Pero en este caso no. Omite la frontera izquierda, que es menos 2, omite la frontera derecha, que es el mismo punto, menos 2, y por lo tanto, ¿con qué me quedo? Con nada, ¿no? Me quedo con el conjunto vacío. Es por eso que este segmento, aunque teóricamente, analíticamente puede existir, en realidad es un conjunto vacío. Y por eso es que no es necesario que se reporte aquí. Sí tengo que reportar este, porque este no es un conjunto vacío. Y además, estos polos pertenecen al lugar geométrico, en particular al directo.
Lo que está aquí adentro, haciendo la misma radiografía, en el caso de estos dos ceros coincidentes, lo que está dentro de esos dos ceros es un conjunto vacío. Y es redundante que aquí le ponga unión el conjunto vacío. Es tanto como decir sumarle 0 a un número, ¿no? El caso del complementario, pues está más o menos fácil, ¿no? Así. Entonces, esto, ingenieros, en conjunto, nos puede llevar a formalizar, bueno, ya nuestro siguiente truco, ¿sí? Que nos va a facilitar la vida en lo que se refiere a la aplicación de la regla número 1. ¿Cuál es el comportamiento de las fronteras de los intervalos? Primer comportamiento. Lo primero que nosotros podemos decir, vamos a dividirlo en varios, podemos comentar. Primer truco. Los polos generan o implican, requieren fronteras cerradas en el dominio del LGR. Los ceros siempre van a darles fronteras cerradas en el LGRD, siempre. Los ceros, bueno, los ceros en general, generan o se asocian con fronteras cerradas, fronteras abiertas en el LGRD. Pero bueno, la pregunta es, ¿en el dominio complementario los alcanzo? Aquí podemos ver que tampoco. Requiero de una ganancia infinita, negativa y además infinita, para alcanzarlos. Como eso no puede ser, la frontera también es abierta. Entonces, los ceros generan fronteras abiertas en el LGRD y en el LGRC. En suma, siempre son abiertas. Muy bien. ¿Cómo son las fronteras en las coordenadas infinitas? Las coordenadas infinitas siempre son inalcanzables, ¿no? Por lo tanto, una frontera en el infinito siempre es abierta. Ok. Resta nada más ver entonces los polos para el dominio complementario. Los polos generan fronteras cerradas en el LGR. ¿Por qué? Porque K empieza en igual a 0. Pero en el dominio complementario jamás lo alcanzan, porque K siempre es menor que 0. Entonces nunca son iguales a los polos de lazo cerrado, los polos de circuito abierto. La frontera, entonces, es abierta para el dominio complementario. Esto es
Los polos generan fronteras cerradas en el dominio directo, en tanto que en el dominio del LGRC complementario son siempre abiertas. Si ustedes ven estos casos, aquí nosotros podemos entonces generar un truco nuevo, un truco que asocia a todos. Vean, las coordenadas infinitas siempre son inalcanzables. Por lo tanto, siempre son fronteras abiertas. Los ceros son inalcanzables. Igualmente requiero ganancias infinitas. Por eso siempre son abiertas, no importa en qué dominio estemos. Los polos para el dominio complementario siempre generan fronteras abiertas. Pero los polos son los únicos que generan fronteras cerradas y solamente lo hacen en el dominio directo. Entonces, podemos nosotros en general resumir a esto. Las fronteras de los intervalos en el LGRD y LGRC en el eje real son abiertas, excepto las que se asocian a los polos en el LGRD. En este último caso, las fronteras son cerradas. ¿Bien? Digamos que este es el truco mayor. Este es el que nos tenemos que aprender. Las fronteras en los intervalos de los intervalos siempre son abiertas, excepto las de los polos en el dominio directo. Todo lo demás es abierto. Esto ya facilita pues la parte más exigente de la regla 1, ¿no? Ya no tenemos que hacer otra cosa que no sea aplicar este truco. ¿De dónde viene? De esto de acá, y esto de lo que ya analizamos en todos nuestros casos. Así que esto ya es un truco que ya está digerido, ya está listo para ser aplicado en cualquier momento. Muy bien. ¿Alguna duda, ingenieros, con estas conclusiones? No, todo quedó muy claro. Muy bien, bueno, tomen nota de este truco o de estos trucos. Si quieren, el que vamos a utilizar en realidad es este. Todo lo demás ya sabemos qué va a suceder, ¿no? Hay por ahí otro truco, si quieren agregárselo aquí. Los polos de multiplicidad 2 o superior rodeados por el dominio complementario se reportan como un solo punto. Así como este, de 0 a 0. Profesor, en caso de tener un polo de multiplicidad 3, por ejemplo, ¿se seguiría reportando como un punto de, suponiendo que está en el mismo lugar, de 0 a 0? Sí, claro. Y bueno, o sea, esto lo podemos ver. Si usted utiliza el mismo, digamos, el mismo truco, ¿no? De nuestro microscopio, nuestro supermicroscopio, ¿no? Que ve lo que no existe, ¿no? Un microscopio medio extraño, ¿no? Pero bueno, o sea, si aquí tenemos nosotros 3 polos, salió medio feito. Tenemos 3 polos
Entonces está en la misma coordenada. Bien, veamos, ingeniero. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. La premisa del truco es que esté rodeado por el dominio complementario. Voy a suponer que aquí tengo yo el dominio complementario. Recuerde que todos estos están en el mismo punto, ¿no? Si quieren 0, eso es lo de menos. Aquí tiene la misma coordenada, 0, 0, 0. ¿Sí? Esa es su coordenada. A ver, ingeniera, usted misma. Si este dominio, el de aquí de la derecha, es complementario, el que sigue en donde debe estar. En el directo. En el directo. En el directo, muy bien. Este está en el directo. Ok. Aquí está en el directo. Este, ingeniera, el que sigue. No, el directo. En el complementario. No. ¿Me pregunta o me contesta? No estoy segura. No, 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 no. Usted equivóquese. Prefiero que se equivoque a que me pregunte con dudas. Equivóquese, aprenda a equivocarse. Sienta Entonces el en el peso del error. complementario. Es en el complementario, por supuesto. Si usted lo ve, ponga un punto de ¿Qué? prueba aquí y a la derecha cuántos hay. 2, número par. Mm, Ahora, no sabemos cuántos hay acá, no importa, pero ya tengo el truco. Si me voy de uno en uno, ¿qué le pasa al dominio? Va de manera alternada. ¿Ok? Muy bien, ahora. Este dominio, ¿cuál es? ¿Qué dominio Directo. sigue? Directo, muy bien. Ahora, pero esto es con el microscopio. ¿Qué pasa si yo... Caray, esto está muy feo. Si yo me alejo del microscopio, ¿cómo se ve en mi mapa de polos y ceros? Voy a tener, no voy a poder distinguirlos y voy a tener aquí 3 polos. ¿Está usted de acuerdo? Solamente voy a ver aquí los polos encimados. ¿Estamos? Sí. Y lo que yo voy a ver, ingeniero, aquí es que del lado derecho tengo el dominio complementario, pero en el lado izquierdo, ingeniera, tengo el directo. Y este no es el caso del que hablábamos nosotros. ¿Cómo se reporta? Eso no es algo trivial. Y bueno, la pregunta pues, ciertamente obedece una respuesta igualmente oportuna. Vea, ¿cómo se reporta esto? Este segmento, el de aquí. No sé de dónde venga, ¿no? Viene de algún lugar, no sé de dónde, pero por este lado tiene una frontera cerrada en 0. ¿En eso estamos de acuerdo, ingeniero? Si alguien tiene Sí. duda, igual lo comentamos. Pero, ingeniera, confírmeme. De este lado la frontera es 0 cerrada. ¿Voy bien? Sí. Muy bien. Ahora, esto lo tengo que reportar como un punto. Son 2 polos rodeados por el dominio complementario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de este lado voy a tener cerrado por 0. Me voy a extender nada más para darle la misma geometría, ¿no? Hasta cerrado por 0. Este intervalo es este de aquí.
Hasta aquí creo que no hay problema, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a reportar esto? Ah, pues este conjunto, este intervalo que es un conjunto, lo voy a marcar unión con este de aquí. Si no hay ninguna duda, entonces viene el siguiente razonamiento. Este conjunto que tengo yo acá incluye al elemento 0. Y cuando yo lo una con este elemento, con este conjunto, este se va a repetir, este se va a repetir. Recuerden que en los conjuntos nosotros no podemos repetir los elementos. O sea, aunque yo tenga un conjunto que diga son 100 vasos y todos son iguales, en realidad el conjunto tiene un solo elemento. Que se repita 100 veces es otro asunto. Pero yo nada más reporto un elemento. Así aquí, como este conjunto, esto que está aquí, ya está incluido acá, este ya no lo reporto. Así pues, ¿cómo le hago para reportar un polo triple de multiplicidad 3 en el eje real? Vamos a ver más adelante el truco, pero adelantándome, ingeniera, es el truco dice, vas a ignorar la multiplicidad, vas a ignorar que tienes todos estos polos y lo único que vas a hacer es colocar para este segmento, aplicar la regla anterior que acabamos de ver, esta de aquí, que las fronteras siempre son abiertas excepto los polos del caso directo, y vas a aplicar esto. Entonces, aquí vas a poner un intervalo que quién sabe de dónde venga, pero que va a terminar en 0 cerrado. ¿Cuántas veces? Una sola vez, porque vas a ignorar la multiplicidad. ¿Por qué la puedo ignorar? Aquí adentro están sí, pero se repiten estos puntos, entonces en el conjunto yo no tengo que repetirlo, nada más reporto una vez el 0. Sí, entonces, como observación final de su pregunta en general. Primero, no voy a tener yo, si tengo 3 polos, no voy a tener el mismo dominio alrededor de esos 3 polos. Va a cambiar. La única forma de que no cambie es que tenga una multiplicidad par. Y si la tengo, sucede exactamente lo mismo, ingeniero. Porque aquí voy a tener otro polo en 0 y voy a tener el dominio complementario. Me salto 4, vea que de aquí para acá, habiendo este cuarto polo, me salto 4 y el dominio se repite. De aquí, dominio complementario, me voy a saltar a este otro dominio complementario. ¿Cómo lo voy a reportar? Ah, aquí tengo que reportar que empieza en 0 y termina en 0 cerrado. Y aquí que otra vez empieza en 0 cerrado, termina en 0 cerrado. Pero estos se repiten. Entonces, ¿cuántos voy a reportar? Uno solo. Entonces, la pregunta en general no es si hay 3, sino si hay un número par. Y lo puede anotar ahí como truco. Si alrededor de una multiplicidad par hay dominios de polos de multiplicidad par, hay dominio complementario, el polo se reporta como un solo punto siempre. Puede haber varios, sí, pero nada más va a reportar uno. Si hay multiplicidad impar, va a haber cambio de dominio de un lado a otro. Si hay 1, 3, 5, 7, etcétera. Siempre va a cambiar el dominio. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Va a ignorar la multiplicidad y a reportar únicamente una frontera, porque todos los demás se van a repetir.
Esto solamente con ejercicio le va a quedar claro al 100%, pero ahorita la pregunta, ingeniera, en concepto, ¿le queda clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Sí, ok, muy bien, ingeniero. Pues bueno, tome nota de este ejemplo, si quiere tome una impresión de pantalla para que pueda completar su apunte, su truco. Esto no es trivial, ¿eh? O sea, las preguntas que hacen son totalmente naturales, no son triviales, y la verdad es que sí hay que estar atento a esto, ¿no? Normalmente esto prevemos explicarlo, pero o sea, habrá ocasiones como ahorita, ¿no? Que salte la duda y sea más oportuno resolverla en ese momento que esperar a la exposición, ¿no? De otros ejemplos. Más adelante vamos a ver ejemplos de este tipo. Muy bien, ingenieros. Bueno, estábamos en este truco, bueno, salió después, lo vamos a formalizar igualmente más adelante y ahorita tienen un adelanto. Aquí este es el truco que finalmente a mí me interesa que ustedes tengan. Este es el truco que nos va a salvar de todo. Incluso vamos a ver que cuando haya multiplicidad, también este truco lo vamos a aplicar. Muy bien. Bueno, dejen guardar esto. Vamos a apurar el término de la sesión para continuar con el ejemplo, el que sigue. Bueno, de este ejemplo todavía hay un detalle, los polos complejos conjugados. Vamos a ver cómo funcionan. Muy bien, ingenieros, vamos a interrumpir la sesión. Ahorita los veo yo en un momento.